Muy buenos días. Esperemos que más personas se conecten para iniciar nuestro webinar. Buenos días, les damos nuevamente la bienvenida a nuestro webinar. Luego de presentar el contenido, el objetivo y a nuestros panelistas, damos inicio al seminario y le cedemos la palabra al doctor Mauricio Fresco. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días a todos nuestros participantes, nuestro público el día de hoy. Bueno, venimos a compartir con ustedes junto a Raquel, que es nueva, senior nueva de nuestro equipo de asesoría, que sé que ya algunos de los que están aquí han tenido la oportunidad de compartir con ella, de poder conversar con ella.
Y venimos a traerles un tema que es de mucha actualidad, quizá el tema que más ha generado consultoría este año, creo que desde lo estadístico y sobre todo este último mes y sobre todo desde la semana pasada con el tema del decreto nuevo de teletrabajo. Yo creo que el tema que les venimos a presentar es un poco más complejo de lo que ha debido ser. Quizá lo que debió hacerse desde un primer momento fue con una ley flexibilizar o hacerle los cambios que finalmente a través de decreto, y eso haremos algún comentario también, terminaron haciendo el teletrabajo, pero bueno, crearon antes de hacer eso, que era de alguna forma lo que pedía el sector empresarial, dos figuras diferentes, una de las cuales se estuvo aplicando por prácticamente todas las empresas en el tiempo de emergencia sanitaria, y finalmente la semana pasada, hace menos de 10 días, hicieron o expidieron un decreto que modificó un poco el tema, un poco, no bastante, el tema del teletrabajo y sobre todo en lo que tiene que ver con las cargas y los formalismos que debía o deben cumplir las empresas para poderlo aplicar, que fue siempre como el tema de mayor conflicto y que dificultaba tanto o le generaba tanta prevención a las compañías para escoger el teletrabajo como su figura para lo que se ha llamado en las empresas la nueva realidad. Más allá de que de alguna forma muchas de las empresas que asesoramos, muchas de las que están aquí hoy escuchándonos, ya habían decidido aplicar el teletrabajo por ser la figura que de alguna forma mejor se encajaba, aunque tenía un montón de defectos de estas exigencias, pero por ser la figura que mejor se encajaba para poder aplicarla indefinidamente en su empresa sin asumir de alguna forma mayores riesgos. Entonces, un poco esa es la presentación que les venimos a traer, por supuesto, siendo además un público de clientes y de gente cercana, esperamos que sean muy participativos, igual que recibimos sus preguntas previas, de las cuales se responderán a lo largo de la presentación y a otras las responderemos por ser más específicas al final, pero por supuesto estamos ahí muy atentos a lo que nos vayan poniendo en el chat y además para irlas respondiendo como en la medida en que vayamos evacuando temas, como para hacer muy dinámica la presentación como siempre intentamos hacer. Entonces, arranquemos. Entonces, lo primero, y que de alguna forma siempre lo traemos a colación en estas presentaciones donde hablamos de estos temas de trabajo a distancia, que creo es el género que debemos utilizar ahora, que es el que utiliza el Ministerio en los decretos, el de trabajo a distancia, porque antes el género era trabajo de casa, pero eso ya es una especie, o trabajo remoto, eso ya es una especie también, y el teletrabajo que siempre de alguna forma fue una especie. Entonces, creo que el género es el trabajo a distancia. Entonces, siempre que tocamos este tema del trabajo a distancia, lo hemos tocado por lo menos desde que inició la pandemia, es importante tener en cuenta cuál fue de alguna forma el conflicto o la dificultad que generó que se expidieran todas estas figuras. Y básicamente el conflicto fue, o la dificultad fue, que cuando se da la primera declaratoria de emergencia sanitaria del 2020, el 17 de marzo de 2020, y además se impone en esa emergencia sanitaria la cuarentena inmediata. Recuerdo una semana en la que tuvimos que interpretar ese decreto y definir a las empresas, luego ya fue más claro el tema y fueron expidiendo las listas, pero definir a las empresas cuáles podían trabajar o seguir trabajando. Y en todo caso fue una decisión de todas las empresas, incluso la de los sectores que podían seguir trabajando en la parte operativa, mandar a buena parte de su personal, sobre todo el administrativo, a trabajar desde casa. Entonces, en esa semana, eso fue un martes, no recuerdo, se nos presenta la dificultad de cómo mandar a esa cantidad de gente, empresas, muchas de las cuales que no tenían ni siquiera un teletrabajador, es decir, no tenían ni idea de cómo se hacía, cómo mandar esa cantidad de gente a trabajar a la casa, sabiendo que era un tema que podía prolongarse unos meses, terminó demorando 2 años, cómo mandar esa cantidad de gente a la casa sin cumplir con todo el tema del teletrabajo. Porque de alguna forma era dificultoso para las empresas, por ejemplo, empezar a hacer una visita con la ARL, que ese fue uno de los cambios, ya lo vamos a ver, empezar a hacer una visita con la ARL antes de mandar a la gente a la casa cuando se tenían que ir ya, mañana. Entonces, básicamente lo que hicieron, lo que hicimos y lo que hicieron la mayoría de firmas de abogados laboralistas fue recomendar acogerse a una excepción que está en la ley de teletrabajo, que decía que cuando era por una situación excepcional o temporal, entonces no se entendía teletrabajador la persona aunque estuviera en la casa. Entonces, como había una situación excepcional, que en este caso era la pandemia y la emergencia sanitaria especialmente, entonces acogidos a eso, mandamos a la gente a trabajar a la casa de alguna forma sin mayor regulación, o sin mayor, sí, sin mayor regulación de la figura en la que ellos estaban, porque la regulación era negativa, es decir, no eran teletrabajadores, pero entonces, ¿qué eran? Y el gobierno, a partir de esta circular 021, con las resoluciones que siguió expidiendo, empezó a hablar de la figura de trabajo en casa como una figura independiente. Como una figura independiente que empezó a mencionarse, como les digo, en las resoluciones y demás,
y que de alguna forma nos dio un poco más de tranquilidad de que estábamos haciendo algo, entre comillas, reconocido, que por lo menos el ministerio no nos lo iba a cuestionar. Pero lógicamente, desde ese momento, desde los primeros meses del 2020, empezó a plantearse que había un problema con el teletrabajo y era que era muy rígido para, digamos, las necesidades actuales del sector empresarial y sobre todo para pensar en tener 500, 600, 700 personas en la casa y no 10 o 20, y que de alguna forma tenía que flexibilizarse. Entonces, ¿qué era lo que existía o qué había antes de la emergencia sanitaria en temas de trabajo a distancia? Básicamente, como les digo, en la figura del teletrabajo, cuya definición pueden ver ahí en pantalla, como una forma de organización laboral, es decir, una forma de ejecución del contrato de trabajo. Eso es el teletrabajo apoyado en las tecnologías de la información y las comunicaciones, que no necesariamente implica una modalidad, por ejemplo, de remuneración. Es decir, puede haber teletrabajadores que laboren por producción y otros por horas laboradas y otros que trabajen por un salario fijo mensual. Y que tampoco implica necesariamente un tipo de jornada, es decir, es una forma de ejecución del contrato de trabajo, pero las otras normas y derechos y deberes de los trabajadores y de la empresa siguen aplicando. Y como les digo, estaba esta excepción, esa excepción porque todavía existe en la ley 1221, en el artículo 6, que habla de que cuando se trata de una situación excepcional o que por un hecho particular debe realizar la labor en su vivienda, eso no lo convierte en un teletrabajador. Ya vamos a hacer algún comentario de eso, pero por ejemplo, en esta excepción se basaban muchas empresas que asesorábamos incluso para que antes de pandemia tuvieran un beneficio a los trabajadores, entonces les daban un día a la semana, que era menos incluso de los 2 días del teletrabajo suplementario, les daban un día a la semana o 3 días al mes o algo así, que ellos podían definir con su jefe trabajar desde casa y no se volvían lógicamente teletrabajadores. Entonces, con base en esa excepción, en esencia, tuvimos a las personas trabajando por lo menos un año y tanto hasta que salió la ley de trabajo en casa, trabajando desde la casa. Esta era un poco la regulación del teletrabajo, ya vamos a ver en los cambios específicamente que existieron, pero esta era la regulación del teletrabajo antes de que se expidiera el decreto 1227 de 2022 de la semana pasada. Básicamente se definían o se definen de la ley de teletrabajo 3 formas de teletrabajo. El teletrabajo autónomo, que implica que están la mayor parte del tiempo, por no decir todo el tiempo en la casa. El teletrabajo suplementario, que habla de 2 o 3 días, bien sea en la casa o en la oficina, que es como un esquema de alternancia, pero lo planteaban semanal. Ese fue otro cambio que trajo el decreto 1227. Y el teletrabajo móvil, que era el que permitía que se hiciese desde cualquier lugar, sin tener un puesto de trabajo definido, que por lo que quedó en el decreto 884, que viene del lado derecho de la pantalla, en la práctica no era aplicable, porque uno de los puntos que debía definirse en el otro 7 de trabajo era, de alguna forma, el lugar en que iba a hacerse. Yo tenía que hacer una visita con la ARL al puesto de trabajo, es decir, el trabajador, el teletrabajador, tenía un puesto de trabajo definido. Entonces, si el decreto me exigía eso, en la práctica el teletrabajo móvil no era aplicable. Ese es otro de los cambios que trajo la 1227. Y en las empresas en general se acogían al suplementario o al teletrabajo autónomo. Y básicamente, como les digo, implicaba firmar un otro sí, implicaba hacer una visita al puesto de trabajo, implicaba darle las herramientas necesariamente al trabajador, lo cual siempre me pareció un error, porque es que hasta el Código Sustantivo de Trabajo autoriza por acuerdo que el empleado ponga las herramientas. Sin embargo, en el teletrabajo no dieron esa opción. Y la interpretación siempre fue que al haber hecho esa, o haberlo puesto de esa forma en la ley, pues debía entenderse que el empleador necesariamente debía dar las herramientas. Un auxilio, que la norma realmente no hablaba de un auxilio, pero sí que el empleador debía costear o asumir una parte, una compensación por los gastos adicionales de internet y energía que asumiera el teletrabajador. Y en general, además, la modificación del reglamento interno de trabajo, que en muchas empresas sé que es un tema complejo por el tema de la posibilidad de oposición del sindicato y demás, que era necesaria en el teletrabajo y en las figuras nuevas que fueron saliendo, y de las que ya va a hablar Raquel, no se incluía esa necesidad de modificación, y que fue otro de los cambios de la 1227. Entonces, el tema del reglamento, el tema del registro ante el ministerio, porque eso es realmente un tema sencillo, el tema de la visita, el tema de las herramientas, del auxilio, de alguna forma desincentivaba a las empresas por irse al teletrabajo, que como les digo, hubo muchas que finalmente, por ser la figura que de alguna forma era más cercana a lo que se necesitaba, se terminaron acogiendo en este último tiempo el teletrabajo. Básicamente esta era la legislación que existía. Vamos a presentarles ahora las 2 figuras que se expidieron en tiempos de pandemia, y luego vamos a hablar de los cambios que introdujo la ley el decreto 1227 en la legislación. Gracias, Mauricio.
Entonces, como bien lo dijo, durante la emergencia sanitaria se evidenció la necesidad de crear una o varias figuras que permitieran que los trabajadores realizaran sus labores desde un lugar diferente a su lugar de trabajo. Por lo cual, los legisladores crearon las figuras del trabajo en casa debidamente regulada y la figura del trabajo remoto. Vamos primero a explicar de qué trata la figura del trabajo en casa. Entonces está regulado en la Ley 2088 del 2021 y en el Decreto 649 de 2022. La definición del trabajo en casa que nos da la Ley 2088 es la siguiente. Es la habilitación al servidor público o trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué es relevante de esta definición y lo que marca lo fundamental de esta forma de trabajo? Es que para poder implementar el trabajo en casa, el legislador condicionó que existan unas circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales, es decir, no se puede implementar de forma automática, por así decirlo. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere la existencia de una circunstancia ocasional, excepcional o especial? Esto se define como una situación no habitual que se estima superable en el tiempo, es decir, no es una situación permanente. Y adicionalmente que permita que el trabajador cumpla con la labor contratada en un sitio diferente a su lugar de trabajo. La ley 2088 fue regulada en el decreto 649, como vamos a ver a continuación, donde se especifican las características principales. Entonces, como bien dije, y es muy importante tenerlo en cuenta, esta forma de trabajo siempre debe estar basada en unas situaciones ocasionales, excepcionales o especiales que ya definimos. Siempre debe existir la garantía de manejo de estos trabajadores de forma igual a los demás trabajadores y también se deben respetar la totalidad de sus derechos laborales. Se debe respetar el derecho a la desconexión laboral, es decir, que el empleador debe, en lo posible, no realizar comunicaciones o solicitudes a los trabajadores por fuera de su horario laboral. También hay un punto fundamental en la ley 2088 y es la temporalidad del trabajo en casa. No puede ser de forma indefinida, sino tiene una temporalidad de 3 meses que se puede prorrogar por 3 meses más o por el tiempo que duren esas circunstancias excepcionales o ocasionales. Entonces volvemos al punto anterior y es que la figura de trabajo en casa siempre debe estar fundamentada en dicha situación especial. También nos indica la ley que las herramientas con las cuales el trabajador va a ejecutar su labor pueden ser aportadas por el trabajador, pero siempre debe mediar un acuerdo entre las partes. Entonces, en principio, no sería obligación del empleador entregar dichas herramientas, sino que las puede aportar el trabajador, pero reitero, siempre que exista un acuerdo entre las partes. También se establece la necesidad de determinar un procedimiento interno para el trabajo en casa, es decir, una política interna donde se establezcan todas las condiciones o las características que van a regular la implementación de este trabajo. También se establece que debe existir un pago del auxilio de conectividad digital. Esto para los trabajadores que deben hasta 2 salarios mínimos y este auxilio de conectividad debe ser equivalente al auxilio legal de transporte. Entonces, en este punto es importante tener en cuenta que no todos los trabajadores que realicen trabajo en casa van a recibir este auxilio de conectividad, sino aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos y va a ser el valor equivalente al auxilio legal de transporte. También es importante tener en cuenta que la implementación del trabajo en casa no exige una modificación en el reglamento interno, porque ya debe estar establecido, como todo lo relacionado a esta figura, en la política interna que debe implementar la compañía. De acuerdo con el decreto 649, también es importante tener en cuenta que este trabajo en casa
pues es aplicable en el sector, en el territorio nacional, y de forma excepcional también permite que se realice en el extranjero. Entonces es una posibilidad que otorga esta figura, pero siempre, reitero, bajo la existencia de las circunstancias excepcionales. También existe la posibilidad que sea el empleado quien solicita a su empleador la implementación de esta figura. Debe hacer una solicitud escrita al empleador y el empleador tiene 5 días para responder esta solicitud, aclarando que el hecho que el trabajador lo solicite no quiere decir que el empleador lo debe otorgar, sino se debe estudiar la existencia de esa circunstancia especial que justifique la implementación de esta figura. También, como se indicó, existe la posibilidad que el trabajador utilice sus herramientas para la ejecución de sus labores, y también se estableció la posibilidad de pactar una compensación o un auxilio por la razón o por el hecho que el trabajador implemente o utilice sus herramientas para la ejecución de sus labores. Sin embargo, no es obligatorio. Se puede pactar el reconocimiento del auxilio o no. De igual forma, hay obligaciones para el empleador, para el trabajador y para la ARL. Entonces, la obligación principal del trabajador es informar el lugar donde va a ejecutar su labor, donde va a realizar el trabajo en casa, y también debe informar los lugares, si se llega a cambiar este lugar principal, debe informar los lugares o el lugar donde va a realizar su labor. Las obligaciones del empleador se mantienen, como es comunicar a la ARL qué trabajador o qué trabajadores van a realizar la labor bajo la figura de trabajo en casa. Como se indicó, debe realizar o establecer una política o un procedimiento en la cual debe estar incluido la forma o el procedimiento en el cual el trabajador puede manifestar sus quejas o reclamos al trabajador, al empleador, discúlpenme. También se debe incluir la metodología para la identificación de riesgos, debe estar también en esta política, y como lo indiqué al principio, siempre debe permanecer o debe estar siempre el respeto a la igualdad respecto del trabajador que ejecuta el trabajo en casa con los demás trabajadores. Es decir, el hecho que un trabajador realice sus funciones bajo la figura de trabajo en casa no quiere decir que va a recibir un tratamiento o un trato diferente a los demás trabajadores, ya que siempre se deben respetar sus derechos laborales. Las obligaciones del trabajador cuando realiza el trabajo en casa es informar a los empleadores la identificación del lugar donde va a realizar sus labores, cuidar su salud, velar porque todas las actividades que realice estén en un marco en el cual no se vaya a presentar una afectación a su salud. También debe respetar la seguridad informática de las herramientas que va a utilizar, informar cualquier tipo de accidente laboral que se presente durante la ejecución de su labor y, como indiqué, reportar cualquier cambio de su dirección. Finalmente, las obligaciones que están en cabeza de la ARL cuando estamos bajo la figura de trabajo en casa es instruir o guiar a los empleadores en la identificación de evaluación de peligros y riesgos en el trabajo en casa. También está que debe presentar actividades de prevención, recomendaciones de higiene, posturas y ergonómicas. También debe implementar una guía para el trabajo en casa y un reporte virtual de los accidentes de trabajo. Entonces, es importante que cuando implementemos esta figura, los empleadores estén muy de la mano con la ARL para tratar de evitar cualquier afectación a la salud del trabajador que pueda resultar en algún tipo de reclamación para el empleador. Entonces, siempre es muy importante que se trabaje de la mano con la ARL para que sea esta quienes nos indique cuáles son los puntos que debemos tener en cuenta para evitar cualquier tipo de afectación al trabajador. Posteriormente, se reguló la figura del trabajo remoto. La figura del trabajo remoto está regulada en la Ley 2121 del año 2021 y en el Decreto 555 del 2022. La Ley 2121 nos define el trabajo remoto como una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe realizar de forma remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otro medio o mecanismo.
donde el empleador y trabajador no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. En todo caso, esta forma de ejecución no comparte los elementos constitutivos y regulados para el teletrabajo y o trabajo en casa y las normas que lo modifiquen. ¿Qué es lo relevante de esta definición? Que realmente la idea de la implementación del trabajo remoto es que el empleador y el trabajador no tengan una interacción física, sino que todo el contrato laboral se ejecute de forma, valga la redundancia, remota. Incluso la firma de contratos, la firma de cualquier documento debe ser a través de una firma digital. ¿Para qué? Para que se mantenga la figura de trabajo remoto. Que reitero, es que durante la ejecución del contrato, el trabajador y el empleador no tengan que interactuar de forma física. Las características principales que nos trae la Ley 2021 y el Decreto 555 son las siguientes. Entonces, es importante que esta forma de contrato es totalmente remota. Esto es fundamental. La base para implementar este tipo de contrato es que el empleador y el trabajador no tengan una interacción. El trabajo remoto únicamente se puede implementar en el territorio nacional, ya que la ley no habilita para que se pueda realizar desde el extranjero. Como lo indiqué previamente, toda firma del contrato o firma de cualquier documento se debe realizar mediante una firma electrónica para que el empleador y el trabajador no tengan como esa interacción física. En esta forma de trabajo remoto, es el empleador quien debe hacer entrega de las herramientas de trabajo al trabajador. Se deben aplicar todas las normas laborales de igual forma respecto a la jornada, respecto a sus derechos laborales, entonces en todo momento se deben garantizar los mismos. A pesar que el fundamento del trabajo en remoto es que los trabajadores y los empleadores no tengan una interacción física, la ley establece 3 excepciones para esta regla. Entonces, hay 3 ocasiones en las que el empleador puede solicitar a su trabajador que asista a las instalaciones de la empresa. Estas excepciones son, primero, que el empleador tenga la necesidad de verificar el estado de las herramientas de trabajo. La segunda es que el empleador requiera la instalación o actualización de las herramientas de trabajo. Y tercero, cuando se va a adelantar un proceso disciplinario, se puede solicitar al trabajador que se acerque a las instalaciones de la empresa para que haya esa interacción con el empleador. Entonces, en principio, únicamente en estos 3 casos se puede como romper ese principio del trabajo remoto para la verificación de herramientas, instalación o actualización y para adelantar un proceso disciplinario. Otras características importantes del trabajo remoto es que el contenido del contrato donde se pacte esta forma de contrato es que el contenido del documento debe tener principalmente cuáles son las funciones que va a realizar el trabajador, las condiciones del puesto de trabajo donde el trabajador va a ejecutar sus labores, la relación de las herramientas que se le va a entregar al trabajador, es decir, determinar y relacionar las herramientas que se le van a entregar al trabajador, pactar su obligación de custodia y de cuidado. También se debe incluir todo lo relacionado con la seguridad informática que se debe cumplir al utilizar estas herramientas y las situaciones en las cuales puede el empleado asistir al lugar de trabajo. También existen obligaciones tanto para el empleador, para el trabajador y para la ARL. Las obligaciones principales del empleador es mantener un sistema de seguridad y salud en el trabajo con la finalidad que el trabajador no vaya a recibir como ninguna afectación en su salud al momento de implementar un trabajo remoto. Verificar el puesto de trabajo informando a la ARL. Sin embargo, no es una condición. No se debe realizar esta visita para poder habilitar el trabajo remoto, sino se debe hacer como una validación con la ARL, siempre relacionado con la obligación de mantener la salud y la integridad del trabajador. También se debe cumplir con el derecho de la desconexión laboral, como lo indiqué, no realizar o en lo posible intentar respetar la jornada del trabajador, no realizar solicitudes por fuera de la jornada laboral
Y también se mantiene la obligación de realizar los exámenes médicos obligatorios. Sin embargo, se habilita o se permite que esto se realice por medio de la telemedicina. Las obligaciones del trabajador se mantienen igual: hacer un cuidado de su salud, cumplir con las instrucciones de seguridad informática para el cuidado de las herramientas y también informar si se presenta algún cambio del lugar en el que va a prestar sus servicios. Las obligaciones para la ARL, de acuerdo con el decreto, son realizar una guía en la cual va a plantear cuáles son las recomendaciones para la implementación del trabajo remoto, también actividades de prevención y promoción. Deberá implementar un formato de afiliación a riesgos laborales para trabajadores remotos. Hasta el momento, pues, no se ha recibido como esos formatos, sin embargo, cada ARL debe implementarlos. También es importante tener en cuenta que bajo la figura del trabajo remoto se debe reconocer un auxilio compensatorio de gastos de internet y energía, que no puede ser inferior al valor que se reconoce por auxilio legal de transporte. Y también debe existir una compensación por el uso de herramientas del trabajador. Entonces, el decreto podría decirse que contraría un poco la ley, porque la ley 2121 me indica que el empleador debe ser quien entregue las herramientas. Sin embargo, el decreto me habla de una compensación por el uso de las herramientas del trabajador. Entonces, podría concluirse que sí se permite que en el trabajo remoto el trabajador ponga sus herramientas para ejecutar el contrato y el empleador debe reconocer una compensación por el uso de las mismas. Bueno, ahora entramos al tema de la flexibilización del teletrabajo que se generó con el decreto 1227 que salió, como les digo, hace menos de 15 días. Realmente, como explicaba Raquel, lo que se generó de alguna forma con el llamado que había a regular el tema del trabajo a distancia de otra forma, por lo menos más flexible al al teletrabajo, con la forma o las condiciones que vimos como estaban en ese momento. Y de alguna forma la respuesta a eso fueron las dos figuras que ella les explicó: el trabajo en casa, que fue el que aplicó o el que se aplicó por prácticamente todas las empresas mientras estuvo vigente la emergencia sanitaria, y el trabajo remoto, que la verdad es una figura que yo nunca terminé de entender como su expedición, el sentido de su expedición, porque como ella decía, básicamente es una figura que presupone que el empleador y el trabajador nunca se van a ver. Creo que las empresas que lo consideraron, de las que asesoramos, aun cuando ya casi todas se han ido por el teletrabajo con la forma en que quedó, las empresas que la consideraron fueron sobre todo las BPO, los call centers, que de alguna forma tienen la facilidad de que por regla general nunca tenga que ir el trabajador. Pero todas las demás empresas les parecía muy fuerte renunciar a que el trabajador pudiera ir a la oficina, salvo por una situación excepcional. Ellos intentaron de alguna forma corregir eso en el trabajo remoto con el ajuste del decreto, que permitió como pactar otras situaciones aparte de las de ley, cosa que además yo veo medio que pudiera ser sujeto a una nulidad, porque a mí me parece que la ley lo plantea de forma taxativa, o sea, esas tres situaciones, no para que pacten otras más. Pero lo entiendo como para intentar salvar la figura, porque como les digo, era muy fuerte para una empresa, a pesar de que sea su empleado y estarle pagando y demás, no tener nunca la posibilidad de que fuera la empresa, sino solamente para hacer un disciplinario, cosa que es absurda además, porque puede hacer un disciplinario por este medio, así como estamos hablando ahora, para arreglar el software o revisar los equipos. Entonces, yo creo que esa figura va a quedar medio en el aire, sobre todo con la modificación que hubo del teletrabajo, y creo que el trabajo remoto, el trabajo en casa, perdón, sí va a seguir aplicándose en algunas situaciones. Por ejemplo, tuvimos una consulta esta semana de un empleado que se va a ir a hacer una maestría 6 meses a España. Entonces, va a seguir trabajando. El trabajo en casa autoriza que se haga en el exterior. Entonces, esa es una situación excepcional. Por ejemplo, el empleado pidió el permiso para trabajar desde allá porque no se cruza con su estudio, y la empresa se lo concede, y creo que en ese tipo de situaciones el trabajo en casa va a seguir aplicando, pero creo que el trabajo remoto sí decididamente va a quedar ahí medio desueto, porque no veo comparativamente en qué situaciones pudiera entrar.
Pero bueno, hablemos un poco de cuál fue la flexibilización que generó el teletrabajo con este decreto del teletrabajo, y ya luego vamos a entrar como a una comparación que les trajimos de las tres figuras para que entendamos qué implica en las categorías más importantes o que más preocupan a las empresas, qué implica cada uno. Entonces, digamos que este decreto 1227 de 2022 había sido muy anunciado este año. Yo recuerdo que en varias de las conferencias que estuvimos, digamos, de laboralistas, o por ejemplo de la ANDI, etcétera, se comentaba mucho de los decretos que estaba preparando el Ministerio del Trabajo para resolver como esas inquietudes del tema del trabajo a distancia. Y expidieron primero los dos, de los que ya les habló Raquel, del trabajo en casa y el trabajo remoto, y luego terminaron expidiendo de alguna forma, decreto 1227, ya el teletrabajo, casi ya obviamente ahí a puertas del cambio de gobierno. Entonces, ¿qué implica este decreto del teletrabajo? Realmente implica una flexibilización casi total de la figura y en lo que les adelantaba, las categorías que les adelantaba, que de alguna forma se superen como las preocupaciones que tenían las empresas en cuanto a temas de visita del ARL y su complejidad, temas de modificar el reglamento, herramientas, auxilios, la posibilidad del teletrabajo móvil que estaba vedado. Básicamente responden a todas estas necesidades a través de este decreto. Creo que de todas maneras, y lo vamos a comentar enseguida cuando veamos los puntos, hay algunas cosas que, así como lo comentaba frente al trabajo remoto, también pudieran eventualmente ser objeto de una nulidad ante el Consejo de Estado, porque yo las veo contrarias a lo que aparece en la ley 1221. Por eso es que creo que no se terminó de hacer del todo bien, y quizás se ha debido hacer a través de ley, en lugar de sacar dos figuras nuevas, una ley que flexibilizara los puntos críticos de la 1221 y luego sí un decreto que implementara esa flexibilización. Pero finalmente se hizo todo a través de decreto y vamos a ver ahí los cambios más importantes. Entonces, lo primero que hay que tener claro, porque nos lo preguntaban en la reunión que tuvimos la semana pasada, es que sigue siendo el teletrabajo una figura que se implementa por acuerdo. Es decir, yo no puedo imponer el teletrabajo. El tema de la habilitación, como le explicaba Raquel, es para el trabajo en casa, que me la puede pedir el trabajador, o la puedo imponer yo, o lo podemos acordar. Pero el teletrabajo necesariamente se tiene que hacer con un acuerdo. Entonces, o bien yo firmo mi contrato de trabajo como un teletrabajador, o no siendo teletrabajador, sino habiendo iniciado presencial, entonces hago un otro sí en el que establezco las condiciones y los mínimos que indica el decreto para convertirme en un teletrabajador o pasar a ser entonces un teletrabajador. Entonces, eso es un primer punto que hay que tener claro, no hace parte de la flexibilización que se haya cambiado el tema de la necesidad del acuerdo. Hay un segundo punto importante o un primer tema en la flexibilización que de alguna forma generaba mucha preocupación en las empresas, y es el tema, lo llama el decreto como eliminación de barreras para el teletrabajo. Les dicen que no se puede sujetar a el cumplimiento de determinadas formalidades, incluida la visita al puesto de trabajo, el hecho de aplicar el teletrabajo cuando ya ambas partes están de acuerdo en hacerlo. Y esta visita del ARL termina el decreto diciendo en ese artículo que quedará sujeta a que haya necesidad de realizarla, o sea, que sea necesario realizarla, bien sea a consideración del teletrabajador, de la empresa o del ARL, pero ya no va a aplicar en todos los casos. Y esto, considero que la utilidad del artículo es, hay muchas empresas de las que hemos asesorado en este tiempo que han utilizado diferentes figuras para conocer el estado de sus trabajadores en la casa. Entonces, yo recuerdo algunas empresas que, por ejemplo, hicieron encuestas ergonómicas, entonces los trabajadores reportaban qué cosas tenían en la casa, qué tipo de silla, escritorio, etc. Hubo empresas que hicieron visitas virtuales, o sea, que con la cámara revisaron el puesto de trabajo y tienen ese registro ya de estos 2 años. Entonces, creo que el sentido del artículo va encaminado a eso, es decir, en esos casos en donde yo tengo un soporte, una revisión, pues no tengo necesidad de hacer una visita solamente por el hecho de hacerla o porque la ley me dice que lo debo hacer, o el decreto, porque eso está en el decreto, el 884, porque el decreto me dice que lo debo hacer, sino que realmente estará sujeto a un criterio de necesidad que alguna de las partes considere que debe realizarse, pero de alguna forma esto le facilita muchísimo a las empresas que ya tienen esta información adelantada el hecho de poder aplicar el teletrabajo de aquí a lo que sigue. Yo creo que este es un punto que de todas maneras hay que destacar, porque también en esa misma reunión de alguna forma nos preguntaban o el cliente implicaba si
a la luz de ese artículo de eliminación de barreras, yo puedo, y me permito ser coloquial, hacerme el loco y no hacer ninguna visita, ninguna revisión, ni una encuesta, ni virtual, ni con un reporte de una app, que es otra figura que utiliza alguna empresa que asesoramos, sino que me desentiendo totalmente de las condiciones en las que esté el empleado prestando servicios, y eso es a lo que sí decimos definitivamente no. Creo que ese fue siempre uno de los puntos que defendimos, incluso desde el 2020, cuando todavía no había nada regulado, y como les digo, nos fuimos a la casa con base en una excepción, ahí medio una leguleyada entre comillas, y es, yo de todas maneras sigo teniendo mi obligación de protección y seguridad como empleador, obligación de la que no me puedo salvar ni me puedo salir. Entonces, en ese sentido, si yo no tengo ese reporte, no tengo esa información, podría utilizar ese tipo de figuras que les estoy sugiriendo, planteando, y me puedo evitar la visita de alguna forma coordinada con la ARL, pero no desentenderme, porque si yo no cumplo con mi obligación de protección y seguridad, entonces, y se desarrolla una enfermedad laboral, ustedes saben la implicación que eso tiene en temas de culpa patronal. Entonces, eso es algo que no ha desaparecido y es una obligación que yo tengo sin perjuicio de dónde esté prestando mis servicios, prestándome servicios el trabajador. Si es en la oficina, si es en un campamento, si es en una mina, si es en un barco o si es sentado en un escritorio en su casa. Entonces, eso es algo que creo que hay que tener muy claro, y es el hecho de esta eliminación de barreras no implica que haya desaparecido la obligación. Creo que lo que razonablemente hace el decreto es, no necesariamente tengo que ir físicamente con un representante de la ARL a hacerle una visita al puesto cuando hay tantas maneras o mecanismos para yo obtener esa información válidamente y saber que el empleado está trabajando de forma segura. Bien, otro punto importante, como les decía, creo que es un poco más plano, es se elimina la obligación de adicionar el reglamento interno de trabajo. Ahí, parecido a lo que les explicaba Raquel en las dos figuras nuevas, en el trabajo en casa y en el trabajo remoto, también se plantea que debe hacerse una política. Entonces, la empresa debe hacer una política de teletrabajo en la medida, lógicamente, que vaya a aplicar el teletrabajo, y hace una salvedad al decreto en el parágrafo del artículo referido a la política, y es que cuando la empresa ya haya modificado o ya tenga incluido en el reglamento temas como las condiciones del uso de herramientas, seguridad informática, confidencialidad, menciona como algunas categorías, cuando ya lo tengan ustedes en el reglamento a la fecha de expedición del decreto, pues ahí se ahorrarían la necesidad de expedir la política. Honestamente, más allá de que se puede revisar internamente, cada empresa revisará si tiene eso incluido en su reglamento para cuando se expide el decreto. Creo que lo mejor, porque realmente son cosas razonables, si yo voy a tener un teletrabajo como un punto dominante en mi forma de ejecución de la empresa con muchos empleados, lo mejor es expedir la política, porque la política se regulan algunas cosas que sirven también para luego exigirle al trabajador y tener claro yo como empresa la manera en que se va a dar el teletrabajo. Porque entre más regulado, y no lo digo desde el punto de vista formal, sino entre más claro sea para más partes las condiciones, pues creo que es mucho más probable que el asunto funcione. Pues creo que la política no debe ser algo a lo que tenerle miedo, son básicamente establecer las condiciones en que se va a dar el teletrabajo, y creería que es importante implementarlo, aun cuando está esta excepción para los que ya lo tienen en el reglamento. Bien, otro punto muy importante es el tema de las herramientas de trabajo. Y el tema de las herramientas es importante porque, y hay que tenerlo claro, no todos los sectores económicos operan de la misma forma. Entonces, por ejemplo, hay sectores económicos que tienen mayor rotación de personal. Por ejemplo, los BPOs que asesoramos me hablan de un 50 o 60% de rotación de personal al año. O sea, la mitad de su personal cambia todos los años. Ellos me decían, y era como uno de los puntos de mayor preocupación, aún si nosotros asumimos la carga económica de dar las herramientas, yo no tengo la expectativa de mantener a mi personal como puede tener una empresa de otros sectores. Entonces, imagínate tener que todos los meses a 50 o 60 personas ir a buscarles el computador y peor, la silla, el escritorio y demás. Era muy complicado. Entonces, básicamente lo que estableció el decreto, eso sí me parece algo totalmente lógico, es que pueden las partes pactar que sea el trabajador el que las ponga, el que aporte las herramientas. Yo debo decir ahí que me parece que es uno de los puntos que pudiera eventualmente ser sujeto a una nulidad, porque la ley es la que dice que tiene que dar las herramientas el empleador. Y por eso es que creo que algunas de estas cosas han debido resolverse por ley y no por decreto. Quizás se pueda salvar si uno hace una interpretación sistemática con el código sustantivo, porque el código sustantivo sí lo autorizan a que sea el empleador, pero si es una norma especial y que lo decía tan claramente, no sé quién lo va a demandar, ¿no? Porque yo creo que en general los empleados están contentos con poder trabajar desde casa y que sea más sencillo y demás, pero
como les digo, creo que es uno de los que me suena que no está tan de acuerdo con la ley, pero bueno, presunción de legalidad mientras esté así en el decreto y efectivamente puede impactar que el trabajador sea el que ponga las herramientas. Hay otro punto importante que tiene que ver con el auxilio, que también era un punto de preocupación para algunas empresas que no tenían presupuestado, sobre todo porque en muchas ocasiones son cargos de salarios más altos los que se van a ir a trabajar desde casa, por ejemplo, las empresas industriales que son solo los administrativos que se van a la casa, y no tenían presupuestado darles un auxilio, además, cuando en muchos de los casos eran los propios administrativos los que querían estar en la casa. Entonces, esta norma permite que por acuerdo, o sea, que quede en el otro sí, que va a ser el trabajador el que asume el costo total, es decir, no hay ninguna compensación ni auxilio de los costos de telefonía, internet y electricidad. Esta también me parece que es un poco contra la ley, porque la ley dice que el empleador sí asume los costos. Esto está en la ley, no estaba en el decreto 884, también estaba en el decreto, pero porque la ley específicamente lo decía. Entonces creo que este es otro de los que puede caerse eventualmente, pero como les digo, hasta el momento está en el decreto y se puede aplicar perfectamente, y en todo caso, por supuesto, no será responsabilidad de la empresa porque se pacta con base en un decreto. Entonces, para esas empresas que no lo tenían presupuestado, y que de alguna forma por el demográfico o el grupo de cargos al que se le aplica el beneficio o el hecho de trabajar desde casa, no hay problema con que ellos asuman el total de los costos. Entonces, es perfectamente válido que quede así en el acuerdo, que ellos lo asumirán, que por lo tanto no se paga auxilio ni compensación alguna. Hay otro punto muy importante también, que era como de las preocupaciones. Yo debo decir honestamente, me parecía más una preocupación teórica, porque yo en 2 años y pico que llevamos de pandemia nunca lo vi, y es el tema de la reversibilidad del teletrabajo. La ley 1221 dice que cuando se pasa a teletrabajo, es decir, cuando es un trabajador que inició presencial, eso no aplica, y eso lo aclara este decreto también para los que empezaron como teletrabajadores, pero cuando yo paso un trabajador a teletrabajo, él conserva el derecho de pedirme volver, y yo debo tener un puesto de trabajo para él. Básicamente eso es lo que dice la 1221. Y lo que hace el decreto en el artículo referido a la reversibilidad, es decir, listo, hay una reversibilidad que aplica para las dos partes, además, eso no lo decía la 1221, por eso siempre poníamos en el otro sí que el empleador podía pedirle volver, porque la ley no lo decía, pero bueno, dice que hay una reversibilidad que aplica para las dos y que en todo caso la del trabajador está sujeta a la disponibilidad de espacios que tenga el empleador y al hecho de que el empleador tiene subordinación y por lo tanto define dónde se debe ejecutar la labor. Lo que implica básicamente es que hay reversibilidad, pero está sujeta a que yo te la pueda conceder. Entonces, en la práctica creo que limitaron el riesgo de que por algún motivo haya una vuelta masiva a la oficina, de que hayan aplicado el teletrabajo, cosa que, como les digo, si bien teóricamente puede ser un riesgo alto, porque si ya yo me organizo de una forma y me quieren volver todos, pues sería un problema, pero en la práctica yo no lo he visto, incluso aquí comparto una anécdota de una asesoría, una de las empresas que asesoramos, que es del sector financiero, hizo como el cálculo de probabilidad, o sea, de cuánta probabilidad había que hubiera empleados que regresaran, entendiendo que sería por alguna razón en particular, porque en su casa no estaba el espacio correcto o porque dejó de existir porque hay una remodelación, etcétera, y ellos lo calcularon en el 2%, que el 2% podía pedir volver y dejaron los espacios para ese 2%, cosa que como quedó el decreto ahora, básicamente ya ni siquiera sería un riesgo porque siempre tendré la opción como empleador de decir no tengo el espacio ni la disponibilidad para hacerlo y además por subordinación debes permanecer en tu casa. Entonces ese fue como otro de los puntos que resolvió el decreto, que era de preocupación y de alguna forma lo cambió. Otro punto muy importante que cambió el decreto y es en materia de seguridad y salud del trabajo, tiene que ver con la revisión del puesto de trabajo. Ya hablamos que la visita no es necesaria, que están estas alternativas para yo cumplir mi obligación de protección y seguridad y que en todo caso será bajo un criterio de necesidad de alguna de las partes que yo deba ir a hacer la visita. Pero además de eso, la norma aclara específicamente cuando describe las obligaciones del ARL que efectivamente cuando se hace el trabajo autónomo o suplementario, yo debo revisar el puesto de trabajo. O sea, hacer una revisión del puesto de trabajo, de las condiciones, lo que implica hacer una visita necesariamente. Pero dice la norma que cuando voy a aplicar el teletrabajo móvil, cosa que no existía en el decreto anterior, entonces yo lo que debo es definir las condiciones en las que se debe trabajar. Nosotros, para una empresa que asesoramos, hicimos el año pasado un otro siguiente de teletrabajo móvil
que no se terminó aplicando. Nosotros le hicimos los reparos iguales a los que les estoy explicando ahora, que es, aunque está en la ley, cuando lo desarrollaron en el decreto, básicamente lo hicieron inaplicable. Y lo que planteamos en ese otro sí, porque la empresa quería aplicarlo, fue parecido a como quedó en la norma, que básicamente yo debo definir las condiciones en que debe trabajar. Es decir, tú podrás laborar en cualquier lugar que desees, pero el lugar que escojas, cualquier día, debe cumplir por lo menos con estas condiciones. Entonces, no sé, no deberá tener tanta exposición al sol, o deberá cumplir con estos requisitos de ergonomía, con estos requisitos de iluminación, en fin, y la persona podrá escoger ese lugar respetando esas condiciones, y eso lo impone como una obligación a la ARL, porque uno de los mayores problemas que tenían en la aplicación de esta figura o de esta modalidad es que a las ARL no les gustaba mucho ese tema de que estuviera el empleado en cualquier lugar. Y yo les digo honestamente, una cosa es lo que queda del decreto y ya luego uno tiene que aplicar eso en la realidad. Yo sospecho que algunas ARL van a tener un poco de resistencia en aplicar al pie de la letra lo que dice ese decreto, porque obviamente eso les va a abrir muchísimo la gama o el panorama de accidentes de trabajo, porque ya la persona ni siquiera tiene que estar en el puesto de trabajo de su casa, que se le caiga el abanico encima, por ejemplo, para que sea accidente de trabajo, sino que yo tendré que revisar entonces el horario solamente. No sé si estaba trabajando o no, si él puede estar en un café, en un centro comercial, donde sea, laborando. Entonces, creo que eso en la práctica va a tener sus complicaciones, pero me parece muy positivo que hayan abierto la puerta y creo que también tanto empleadores como ARL tendrán que llegar a un punto de acuerdo para poderlo aplicar, porque lo cierto es que el decreto lo habilita y yo sé que esa era una de las figuras que muchas empresas querían aplicar y no habían podido por las limitaciones o por la forma como estaba planteado en el decreto. Otro punto importante y que también de alguna forma resolvió como otro formalismo que no tenía mucho sentido, es el tema del trabajo suplementario híbrido que ven ahí en pantalla. De hecho, y vamos a hacer un comentario final sobre ese tema, antes de que se expidiera este decreto del teletrabajo, que flexibilizó el teletrabajo, una de las propuestas que se hacían a las empresas, y que incluso muchas empresas, hasta de las que nos escuchan hoy, acogieron, era el tema del trabajo flexible o híbrido, que fue como una figura que nos inventamos, creo, entre el sector empresarial por las necesidades, los laboralistas, porque debíamos responder a esas necesidades, que nos inventamos para poder aplicar una figura más flexible sin todos los formalismos del teletrabajo que en esencia ya no existen, pero que existían en ese momento, y que permitía algún esquema de alternancia en el que la empresa podía tener a la gente en la casa con una especie de beneficio. Era como el planteamiento de fondo del tema. Y en esos esquemas se le denominaba de trabajo híbrido. Y creo que incluso en eso fue muy acertado el gobierno en el decreto, más allá de los reparos que hacemos respecto del tema técnico legislativo, pero fue muy acertado el decreto en llamarle así. Entonces es un teletrabajo suplementario híbrido. Y básicamente lo que resuelve es esa discusión de que yo debía tener de forma rígida los días de la semana establecidos en el otro sí, cuando aplicar el teletrabajo. Y permite que sean variables. Entonces, yo podré definir que él va a estar un número de días, por ejemplo, en el mes, y yo veré de qué manera los aplico de acuerdo a mi necesidad, porque la norma específicamente autoriza que sea variable. Entonces, una semana pueden ser 4 días, de pronto la otra 1, 2 días esta semana que son jueves y viernes, pero la otra serán lunes y martes, porque así se necesitó. Entonces, facilita que yo pueda organizar, que es lo que debe ser, es lo lógico, con mi trabajador, cuándo lo necesito en la oficina y cuándo puede seguir estando en la casa. Entonces creo que ese tema de los esquemas híbridos lo resuelve también el teletrabajo y obviamente aplica de muy buena forma para las empresas que estaban con estos esquemas de alternancia. Pueden acogerse a él, digamos que ya formalizarse en lo que va a ser la nueva realidad y pueden mantener básicamente el esquema de alternancia como lo tuvieran planteado. Yo considero, y me adelanto ya al comentario después de la comparación, que el tema del híbrido, lo que antes las empresas denominaban home office, creo que debería quedar cuando realmente sea un beneficio de muy pocos días, o sea, cuando sea un día a la semana o 2 o 3 días en el mes, que era como existía antes de pandemia. En esos casos creo que no hay necesidad de volver los teletrabajadores porque es muy poco tiempo, incluso por debajo de 2 días a la semana, y creo que se pudiera seguir manejando como un beneficio, como un tema verdaderamente excepcional. Pero cuando ya se habla de un tema de alternancia, o sea, de verdadera alternancia,
creo que definitivamente hay que acogerse al teletrabajo porque ya la norma lo plantea, o sea, lo acoge. Y porque ya en esencia las dificultades que existían y que eran las razones por las cuales las empresas no querían teletrabajo y se iban como por esta figura más alternativa que obviamente era o daba mucha menos seguridad jurídica porque nos las inventábamos y en otros sí, una política y demás, deberían irse por esta figura porque ya se han superado de alguna forma esos puntos débiles o de dificultad. Y por supuesto, siguen existiendo unas obligaciones importantes en cabeza del empleador que creo que van muy en línea con la que les contó Raquel respecto a otras dos figuras, porque obviamente pues, además se expiden casi coetáneamente. Entonces, diligenciar obviamente el formato ante la ARL para inscribir al teletrabajador como tal. La ARL tiene la obligación de crear esos formatos y de facilitar ese registro. Obviamente deberán definir cuál es la modalidad de teletrabajo escogido, si es autónomo, si es híbrido, o sea, suplementario híbrido o suplementario con días rígidos definidos. Deben garantizar la desconexión laboral, eso aparece en todas las leyes. Y bueno, creo que eso incluso da para una presentación aparte que por supuesto es un tema que podemos tocar aquí, pero se debe respetar la desconexión laboral con las excepciones que trae la ley de desconexión laboral y debe tener una política de desconexión laboral, sobre todo porque ahí el tema de la desconexión puede derivar en un problema de acoso laboral. Entonces, pues es un tema para prestarle atención y es como de las cosas que creo más se destacan en los tres decretos. En todos los decretos repiten el tema de la desconexión y en las leyes de trabajo remoto y de trabajo en casa está el tema de la desconexión como un derecho. Y por supuesto, el tema de implementar la política de teletrabajo. Como les digo, hay un lujo, un escape ahí en un parágrafo para no implementar la política, pero honestamente yo pienso que lo más recomendable, si voy a tener teletrabajo y ya existiendo el decreto, es que acoja la política, aunque lo tenga en el reglamento, además porque es una facilidad para la empresa. Una política yo la puedo cambiar unilateralmente en cualquier momento. Obviamente tiene que tener el contenido mínimo que dice el decreto, pero yo puedo moldearlo a lo que necesita mi empresa, mientras que el reglamento, aunque también se modifica, ustedes saben que está sujeto de alguna forma a ese trámite de contradicción y de alguna forma es un conflicto que me evito y como les digo, facilito que estén las condiciones claras, tanto para el empleador como para el empleado, para poder aplicar la figura. Hay algunas preguntas en el chat que yo creo podemos responder antes de seguir. Bueno, nos pregunta un participante que aparece anónimo, no me aparece su nombre. Dice, ¿cómo aplica la confidencialidad de la información que maneja el trabajador en esa modalidad de teletrabajo, donde él es el que pone sus propios equipos y herramientas? Realmente, ese tema de la confidencialidad o de tener que manejar esa situación no es algo novedoso o que haya surgido por el decreto. Hay muchas empresas, incluso las que asesoramos, que por ejemplo sus asesores comerciales tienen celular y teléfono que aportan y tener información de clientes ahí, y tener información de contactos o de estadísticas o financieras de la empresa en esos equipos. Obviamente hay una obligación de confidencialidad que es de ley en el marco del contrato de trabajo, pero creo que otra cosa, y es también de lo que hace mucho énfasis en este decreto 1227 y en los otros nuevos, es el tema de la seguridad informática. O sea, más allá de la obligación que existe, está en la ley, y normalmente en los contratos se incluye una cláusula de confidencialidad, la empresa sí tiene la posibilidad de implementar algunas medidas de seguridad para preservar esa información o controlar el flujo de esa información. La idea también, en esos casos, si la empresa tiene unas medidas específicas, es que se incluyan su política de seguridad informática para que se las puedan exigir al trabajador y que efectivamente las implementen. Es decir, mecanismos de control para el correo, archivos encriptados para que no puedan compartir, por ejemplo, información de clientes o financiera de la empresa. Creo que eso ya es más como para revisar con el área técnica y obviamente en lo que implica una obligación para el trabajador, pues tratar de ponerlo, por ejemplo, en la política. Ese es el tipo de cosas que deben quedar en la política, de las cosas que él puede y no puede hacer y que puede respetar y que no, y que la clave la puede compartir o no. Ese tipo de cosas se deben manejar, pero como les digo, creo que ya la mayoría de empresas deben tener algo de eso, o si no son experiencias que ya otras empresas han vivido, porque realmente el tema de que se aporte el equipo, aunque de pronto no era para teletrabajo, sino como les digo, por ejemplo, para un comercial, no es algo novedoso porque el código sustantivo lo autorizaba. Otro
Atendí Anónimo nos pregunta, pensando en la realidad, muchos de nuestros trabajadores podrán trabajar por fuera de su oficina en espacios diferentes. Por ejemplo, su casa, la casa de familiares, un café, una finca, etcétera. ¿Cómo crees que se puede aplicar en la vida real? ¿La ARL logrará cubrir este riesgo o podrá cubrir ese riesgo? Como les digo, yo tengo o sea, es un poco inquietante el tema de cómo se aplica en la vida real, porque creo que todos los participantes sabemos cómo es el tema con las ARL, que no está mal. Lógicamente las ARL deben tener un control para una aseguradora, ellos deben saber qué riesgos están cubriendo, por lo menos tenerlo visualizado, y esto es algo que lo dificulta. Y yo creo que ahí también estará la flexibilidad de las ARL y de las empresas en establecer como una especie de punto medio. Yo creo, honestamente, que tampoco se va a llegar al punto en el que la persona pueda trabajar donde sea. Entonces esté ahí echado en la playa con el computador y entonces trabajando ahí en la playa con el computador. Yo creo que eso es quizá lo que queremos, pero no sé si eso se lo vayan a comprar las ARL. Pero sí se puede establecer un punto medio. Como les digo, lo que hicimos en su momento, que es el enfoque que creo le da el decreto, es establecer las condiciones, y creo que lo que las ARL van a propugnar, y no me parece del todo mal, la verdad, porque también pueden haber problemas de seguridad por el hecho de que sea en cualquier lugar. Lo que las ARL van a pedir es que se establezcan muy claramente esas condiciones, que de alguna forma en ese establecimiento de condiciones, pues yo sí limite dónde puede trabajar, y por ejemplo, me imagino tratar de encaminar a espacios de trabajo compartido. No sé, los hoteles tienen espacios de oficinas donde pueden ir los huéspedes, por ejemplo, a sentarse a trabajar allí, que sean ese tipo de lugares y no, por ejemplo, la playa o la mesa de la finca y demás. Obviamente, en la práctica eso se va a dar, pero yo creo que en lo formal y también para el cumplimiento de obligaciones como empresa, sí seguramente van a tener que definir como muy claramente qué condiciones deben cumplir esos espacios, y esas condiciones, creo, las ARL van a pedir que sean lo más seguras o estrictas posibles. Ahora, también en eso, y por eso pienso que debe ser un punto medio, pues la empresa no puede llegar esencialmente a volverlo lo que ya había, que si se vuelve entonces tan descriptivo que solamente es el puesto de trabajo en la casa, entonces ya también pierde sentido el teletrabajo móvil. Por eso es que pienso que debe ser un punto medio, y es algo que habrá que hablar con las ARL y revisar con nosotros y demás, como para tratar de construir un esquema que sea seguro y al mismo tiempo permita que se siga hablando de teletrabajo móvil. Nos pregunta otro participante, en el evento en que se implemente esta figura de teletrabajo híbrido, al futuro la empresa decida volver 100% presencial, ¿hay que hacer algún cambio especial? ¿O cómo está concebido? ¿Sirve el mismo documento en el que se implementó la modalidad? Yo les digo la verdad, más allá del tema del trabajo híbrido, que es más para el esquema de alternancia que ustedes estén utilizando, nosotros en los otros 7 teletrabajos siempre ponemos que la empresa puede pedirle que regrese a trabajar al sitio. Pero creo que lo más apegado a la norma sería, si él va a dejar de ser un teletrabajador, que entiendo que es lo que me preguntan, o sea, va a estar ya presencial todo el tiempo, sí se debería hacer un otro sí donde se aclare que él deja de ser teletrabajador y vuelve presencial, porque las cosas de alguna forma se hacen como se hacen. Otra cosa es que sea un tema temporal, que por ejemplo un mes o un mes y medio, porque hay un proyecto, le toca estar viendo todos los días, yo eso no veo que tenga problema, y eso queda precisado en el otro sí que cuando se requiera la empresa lo pueda seguir. Pero si es un tema de que el teletrabajo va a dejar de aplicar, pues sí creo que debe de alguna forma formalizarse, de alguna manera formalizarse que deja de aplicar, y creería que el otro sí es la manera en que debe hacerse. Nos pregunta Catalina, en el decreto, al mencionar el modelo de trabajo híbrido, dice 2 o 3 días a la semana en la casa. Entonces, ¿cómo sería lo que señaló el doctor Mauricio acerca de unos días al mes, yendo un día, una semana, en 4 días, otra semana? Yo, como les digo, creo que la forma como lo interpreto, teniendo en cuenta esta flexibilidad, interpretando el conjunto del decreto, esta flexibilidad que da el decreto es decir, si habla de 2 o 3 días a la semana, pero cuando yo leo, perdón, la palabra variable, lo que entiendo es, o en lo que pienso es en un promedio. Entonces, si son 2 o 3 días a la semana, pero eso será en el mes, porque se habla de que se pueden aplicar de manera variable. Entonces, yo pienso que si se mantiene una cantidad importante de días, pues la figura a aplicar es el teletrabajo. Y si no está exactamente 2 días todas las semanas, honestamente a mí me parece que eso genera una contingencia, porque él vaya unos días más a la oficina porque necesita la oficina, no me parece que eso genere un problema. Lo que yo pienso es, si yo estoy muy por debajo de eso, si realmente son unos pocos días en el mes, un día a la semana o menos,
Entonces, yo ahí sí creería que hay un espacio para no volverlo teletrabajador, no porque haya algún problema, porque como hemos visto, se flexibilizó mucho el tema, pero porque realmente está más en eso que existía antes de pandemia, que se le llamaba home office, y no exactamente en un teletrabajo. Pero creo que por como quedó planteado el decreto, aunque sigue hablando de 2 o 3 días, por el hecho de que diga que es variable y por el hecho de que en el otro sí siempre queda la opción de que el empleador le pida al empleado ir unos días más, yo pienso que es viable que se den, por ejemplo, más días en una semana que esos, y que de pronto otra semana no vaya ningún día o no esté ningún día en la casa, sino que vaya a la oficina y tenga de pronto menos días que lo estándar. Porque creo que ese es como el sentido de la norma en cuanto a esa variabilidad de los días. Nos pregunta John Vélez, ¿cuánto tiempo tengo para la implementación de las modalidades de teletrabajo? ¿Debe ser inmediato? Es decir, ¿hoy ya estoy incumpliendo la norma o hay un plazo para ejecutar estos cambios y ajustes? Pues la verdad, plazo como tal no hay. Y es decir, la norma no se incumpliría o yo no estaría en incumplimiento por no estar aplicando el teletrabajo, porque es que yo puedo tener a mi gente presencial. Eso no implica un incumplimiento de la norma. Creo que donde pudiera haber un riesgo o un tema que se vea como un incumplimiento es si yo tengo a la gente en la casa, de alguna forma ya no estoy aplicando trabajo en casa porque se acabó la emergencia y tampoco tengo una situación excepcional como para extenderlo, y tampoco tengo teletrabajo implementado. Entonces, ¿en qué figura estoy? No estoy en trabajo en casa y en teletrabajo. Creo que ahí es donde pudiera haber un problema. Y yo pienso que tampoco es un tema alarmante, porque creo que la mayoría de empresas incluso están en una situación así. Hay otras que ya han avanzado mucho el tema y de alguna forma ya lo tenían definido incluso antes de este decreto. Pero creo que sí, teniendo en cuenta que ya el decreto se expidió, habrá que intentar por lo menos en el próximo mes ir cerrando el tema, ya definiendo cuál es el esquema, firmando los otros sí, expidiendo la política, o si definitivamente me quedo presencial, pues estoy haciendo que la gente regrese a las oficinas, porque, como les digo, no hay un término, pero ciertamente si ya yo no estoy aplicando un trabajo en casa y los tengo en la casa, y tampoco estoy en el trabajo, entonces no estoy aplicando ninguna figura, y creo que eso sí pudiera ser un incumplimiento. Nos pregunta otro participante anónimo que creo que es uno que había enviado una pregunta antes porque es muy parecida. En la emergencia sanitaria se contrató gente que desde el inicio del contrato lo hizo de manera virtual, trabajo en casa. Hoy terminada no quieren volver a la presencialidad y argumenta que se les están modificando las condiciones. ¿Cómo se maneja este tema? Pues la verdad, si ellos no entraron con un contrato de teletrabajo, decididamente sí los pueden hacer volver, porque el trabajo en casa es temporal. O sea, la ley dice que es temporal, ni siquiera tiene que quedar en el otro sí o en lo que hayan firmado. Además estoy seguro, aquí me aventuro a decir que eso no quedó en el contrato de trabajo, sino que habían tenido un comunicado o firmaron un otro sí de trabajo en casa, o incluso ni siquiera eso. Y es más un tema de que ellos en la práctica han estado este tiempo trabajando virtualmente. Yo los puedo hacer volver porque ellos no son teletrabajadores y el trabajo en casa es temporal. Y el trabajo en casa, como explicó Raquel, es una habilitación. Es una habilitación que da en el sector público la entidad, o en el sector privado el empleador, y por lo tanto como habilitación yo la puedo retirar y pedirle que vuelva. Ahora, ya el otro, pues puede ser un tema más de manejo como de relaciones laborales y la inconformidad de ellos y demás, pero legalmente yo les puedo pedir volver porque además la presencialidad ya está, digamos, sin mayor limitación. Bueno, yo no veo más preguntas en el chat. Vamos como a responder algunas de las que nos habían mandado antes. Entonces, nos pregunta uno de los participantes frente al tema de los aprendices. Y justo esta semana tuvimos consultas de ese tema. Y es, lógicamente, muchas empresas que están en la casa o ya mandaron a su gente a la casa porque estaban en teletrabajo, o en todo caso los que lo van a hacer van a mandar a sus áreas a la casa. ¿Qué pasa con los aprendices de esas áreas? Y esa es una pregunta que nos hicieron en pandemia también muchísimo, porque lógicamente no tiene sentido que esté el aprendiz solo en la oficina y la gente con la que él trabaja, que además el sentido de la práctica es que esté de alguna forma conviviendo o en contacto con la gente que hace el trabajo, o que digamos ya es empleado o líder de área y demás. En esos casos, porque nos han preguntado si se firma también el otro 7 de trabajo con los aprendices, a mí me parece que la respuesta es que no, porque aunque el contrato de aprendizaje es una figura especial de la rama del derecho laboral, no le aplican todas las normas del contrato de trabajo, y a mí me parece que el teletrabajo es claro en decir que es para trabajadores, no para aprendices. Y en pandemia muchos aprendices estuvieron en casa y nunca firmamos un otro sí de trabajo en casa, por ejemplo, o de teletrabajo
para eso. Realmente lo que hemos manejado o la experiencia que hemos tenido con el tema de los aprendices es que es un asunto que debe manejarse con la entidad que los envía. Y digo la entidad que nos envía porque de las consultas que nos hicieron, había una empresa que eran aprendices de el SENA y había otra empresa que eran aprendices de una universidad, de las habilitadas por el SENA, que les cuenta como cuota de aprendizaje. Yo pienso que en ese caso se debe manejar es con la entidad que envía el aprendiz. Es decir, si es del SENA con el SENA y si es de la universidad con la universidad. Y los de la universidad no necesariamente tengo que ir al SENA, porque es que esto no es un tema de cumplimiento de la cuota. No es, por ejemplo, que, no sé, tengo un aprendiz con fuero de maternidad y me toca extenderle el contrato de aprendizaje, que eso es algo que incide en mi cuota de aprendizaje, porque yo eso lo tengo que registrar en el SGBA. Entonces, aunque fuera universitaria, es algo que de alguna forma incide o afecta en mi cumplimiento y en mi relación con el SENA. Esto es un tema estrictamente de la ejecución del contrato de aprendizaje, que como ustedes saben es entre las partes, de aprendiz y empresa, pero de alguna forma interviene o es administrado o supervisado, la palabra que prefieran usar, por la entidad que envía el aprendiz. Creo que en esos casos lo que se debe hacer es dialogar con la entidad que manda el aprendiz y de alguna forma definir que la persona vaya a estar en la casa. Honestamente, en la experiencia, las universidades o el SENA no se niegan arbitrariamente a que el aprendiz esté en la casa, porque finalmente eso no es algo que le genere a ellos una afectación. Lo que seguramente va a mirar la entidad o el SENA o el SENA es que efectivamente primero sea compatible, porque entonces, si es un aprendiz de algún área de manufactura y yo lo voy a mandar a trabajar a la casa, seguramente me van a decir que no, porque no tiene sentido. Le sirve es que esté en la empresa en los procesos productivos. Entonces tendrá que ser de áreas que sean compatibles con la labor desde casa, áreas financieras, administrativas, etc. Y asimismo, lo que seguramente el SENA les va a pedir explicación, o la universidad les va a pedir explicación, es cómo va a funcionar el desarrollo de la práctica si la persona ya no está físicamente en contacto con quien era el área de la que de alguna forma el aprendiz estaba recibiendo conocimiento. Y eso es algo que tendrán que explicar y es algo lo que tendrán que pensar para mandar los aprendizajes a la casa. O sea, lo que no les va a aceptar el SENA y seguramente tampoco la universidad es que ustedes los manden a la casa ahí un poco a la buena de Dios y que ellos hagan o terminen su práctica casi de manera individual. O sea, tendrán que pensar en cómo van a hacer esos controles, cosa que igual no me parece tan problemático porque también con los trabajadores que estén en teletrabajo, ustedes establecerán deadlines, cumplimientos y controles. Entonces, algo parecido habrá que aplicar a los aprendices. Y básicamente lo que nos ha pedido el SENA en la experiencia anterior es como una comunicación en la que se expliquen este tipo de cosas, si se le va a reconocer algo al aprendiz, porque hay empresas que incluso le van a dar el auxilio al aprendiz, cosa que no es obligatoria, pero es válida y beneficiosa para el aprendiz, lógicamente. Entonces, ¿cómo van a ser esas condiciones para que el SENA o la universidad dé el aval y ustedes puedan mandarlos a trabajar a la casa tranquilamente? Luego nos preguntan, esta pregunta es interesante también, y nos la hace un cliente, y es, ¿qué pasa si yo en el otro sí de teletrabajo definí que eran necesariamente 2 días, toda la semana en los mismos días? Por ejemplo, jueves y viernes yo iba a estar siempre en la casa y ahora me quiero acoger al esquema híbrido y que sea más variable el tema y que yo lo pueda definir todas las semanas. Yo honestamente pensaría que sí se debe firmar otro sí. Porque pues si ya quedó pactado de esa manera y quedó específico que eran esos días, yo lo voy a hacer variable con base en una figura que es nueva, o sea que no existía cuando firmé ese otro sí. Yo creo que sí debería ser otro sí, una adenda sencilla al contrato donde se aclare que las partes deciden acogerse a la modalidad de suplementario pero híbrido y que por lo tanto los días en casa y oficina se van a definir por el empleador semanalmente. Creería que es como lo más conservador si yo quiero cambiar ese esquema y que no sean necesariamente siempre los mismos días. Sí, y otra pregunta que nos hacían, que creo que está en línea, no sé si es el mismo cliente o la misma empresa que nos hacía la pregunta, es qué pasa si tengo empleados que no quieren volver a la presencialidad. Frente a eso, como les digo, ustedes pueden exigirlo, la presencialidad aplica desde hace varios meses ya y eventualmente si incumple la orden, yo de todas maneras pues trataría de primero un requerimiento, quizás algo más pedagógico, pero si se rehusan, entonces decididamente pueden hacer un disciplinario por eso porque están incumpliendo una orden de forma no válida. No hay nada que diga que yo no lo puedo hacer volver.
Y en ese sentido sí es un tema que puede ser exigido. Yo no veo más preguntas en el chat, ni tampoco en Q&A, ni tampoco tenemos de las anteriores. Si hay alguna otra pregunta, por favor, nos envían por ahí por el chat para responder. Bueno, esta parte un poco es como una comparación. Esta presentación se las compartimos a los que estén inscritos y además está siendo grabado, pero es un poco una comparación de las figuras que construimos para facilidad y mejor entendimiento. Entonces, las definiciones y la regulación legal, que eso es un poco de lo que hemos hablado a lo largo de la presentación. El tema de la implementación. Entonces, como les dije, el teletrabajo necesariamente requiere un acuerdo, el trabajo en casa se puede hacer como habilitación, como explicaba Raquel, y el trabajo remoto exige un acuerdo que, como explicaba ella, debe hacerse de manera virtual. Es decir, tendrán que utilizar algún sistema o mecanismo. Yo estoy convencido que el trabajo remoto va a quedar en desuso, pero tienen que aplicar un sistema o mecanismo de los de firma electrónica, por ejemplo, Adobe Sign, de los de Outlook, porque dice la ley que tiene que hacerse de esa manera y no con firma en físico. El tema de la permanencia, el teletrabajo y el trabajo remoto son indefinidas, mientras que el trabajo en casa es para una situación excepcional. Como yo les digo, a mí me parece que el trabajo en casa sí va a tener todavía aplicación. De hecho, mandamos un documento de trabajo en casa recientemente para ese tipo de casos en donde el empleado o la empresa, por ejemplo, porque está haciendo una remodelación, las oficinas no están disponibles, es decir, algo concreto, la persona tiene que estar un tiempo en la casa, pues entonces en esos casos yo no tengo que volverlo teletrabajador. Es simplemente un trabajo en casa por un tema temporal y que se defina entre las partes. Entonces, creo que el trabajo en casa aplicará para eso y yo pensaría que el resto será teletrabajo. La posibilidad de exigir labor presencial algunos días. Entonces, en el teletrabajo es posible, ahí hay un punto que discutíamos con Raquel y que me parece importante señalarlo y es, lo conversábamos con ella y me parece importante señalarlo y es el tema del transporte. Entonces, hay una disposición de la ley 1221 que habla de los gastos de traslado cuando son desplazamientos ordenados por el empleador. Entonces, yo pensaría que en eso, y creo que tampoco para ser demasiado formalistas, lo que sí deben intentar respetar es cuando sean empleados de menos de 2 salarios mínimos y deban trasladarse, entonces pagarles el auxilio de transporte por lo menos de manera proporcional a los días en que debieron trasladarse, que me parece totalmente lógico. Yo pensaría que los empleados de más puede quedar en el acuerdo. Nosotros tenemos una empresa que estableció un auxilio que pudiera ser hasta casi simbólico, pero estableció un auxilio por el tema de transporte para cuando tuvieran que ir más días de los pactados en el otro sí. Pero en todo caso creo que puede quedar pactado el tema de la alternancia, pero definitivamente los que sean de poco salario, de salarios bajos, y aunque sean pocos días, que se les pague proporcional el auxilio de transporte como para evitarme esa discusión. En el trabajo en casa no se establece limitación, como les explicamos, es una habilitación y por lo tanto yo puedo terminarla en cualquier momento. En ese sentido, pues yo deberé o tengo la posibilidad de que regrese antes en línea con la pregunta que nos hacía Juan David. Y en el trabajo remoto hay unas causales de ley, lo que hablamos. Y bueno, el decreto creo que intentó salvar ese tema porque obviamente eso desincentivó mucho la aplicación de la figura. A mí me parece que es contrario a la ley, pero bueno, aplica porque está vigente aún y no ha sido declarado nulo el decreto. Y es básicamente que yo puedo pactar en el otro sí de trabajo remoto otras causales específicas. Ahora, lo que sí está claro es que el trabajo remoto no es una figura que aplique para alternancia. O sea, yo podré poner ahí unas causales adicionales especiales, como una pudiera ser, y eso lo veíamos con un BPO, el rendimiento, o sea, si las métricas bajan, entonces yo puedo hacerlo un tiempo ir a la oficina, pero definitivamente no es algo que esté establecido o contemplado para la alternancia. O sea, el trabajo remoto está previsto para que principal y predominantemente esté la persona en la casa, entonces eso hay que tenerlo claro. El tema de la modificación del reglamento, con el decreto nuevo, el teletrabajo no, eso es como la excepción de las que les comentaba, que me permito leerla. Sin embargo, los empleadores que no hubiesen adicionado con anterioridad en su reglamento interno de teletrabajo lo referente al uso de equipos, programas y manejo de información deberán implementar la política. Básicamente es, si yo al momento de expedición del decreto ya tenía adicionado a mi reglamento con esas situaciones o esos puntos, entonces no tengo que hacer la política. Que igual mi recomendación sería háganla si van a aplicar teletrabajo, porque
ahí se regulan muchos puntos que son adicionales a estos que mencionan aquí y que me parece importante que queden establecidos. Y trabajo en casa y trabajo remoto no hay que modificar el reglamento, se tiene que establecer en cada caso una política o procedimiento. Y aquí, frente a todo esto, es importante que lo tengan claro, tienen que establecer adicionalmente la política de desconexión laboral, eso ya desde hace algunos meses, unos 2 o 3 meses, que aplica a estas situaciones, pero la política de desconexión laboral aplica además de manera general a la empresa. Esto puede ser que llamen a un empleado por fuera de horarios que no sea teletrabajador, sino por un tema de la planta o cualquier cosa. Entonces, el tema de la política de desconexión igual deben implementarlo además de estas políticas. Hay otra pregunta antes de avanzar. Bueno, nos pregunta Rosalía. Para las personas que por pandemia nos enviaron a trabajo en casa con un TROSI y no se ha retornado a trabajo presencial, ¿se debe firmar un nuevo TROSI para modificar el teletrabajo? ¿Qué se debe hacer? Esto que no se evidencia intención de volver a trabajo presencial, al menos en el año que siga. Bueno, este es de trabajo en casa, entonces esto se la dejo a Raquel. Reiteramos la pregunta, para las personas que por pandemia nos enviaron a trabajo en casa con un otro sí y no se ha retomado trabajo presencial, se debe firmar un nuevo otro sí. Bueno, como indicamos, la aplicación del trabajo en casa debe ser por una situación excepcional ocasional. Si ya no estamos bajo la existencia de esa situación excepcional ocasional, se desdibuja la figura del trabajo en casa. Entonces, sí tendríamos que entrar a regular si vamos a aplicar el teletrabajo con las flexibilizaciones que nos presenta el nuevo decreto, o si sí se mantiene esa circunstancia inicial que nos permite la aplicación del teletrabajo. Tenemos que entrar a analizar, como les digo, la existencia de esas circunstancias para mantenernos el trabajo en casa o la necesidad de implementar un teletrabajo. Hay otra pregunta, bueno, que si les enviamos las memorias, sí, se las mandamos a los que estén inscritos, por supuesto. Sí, no veo más preguntas. Bueno, el tema de la posibilidad de que el teletrabajador defina unilateralmente regresar, el tema de la reversibilidad, digamos que en el teletrabajo sí existe, pero creo que por fines de claridad lo ponemos así, y es que no, porque en la práctica como quedó con el decreto, es básicamente, sí, el trabajador tiene derecho a pedirme regresar, pero depende de que yo pueda y que yo quiera, esencialmente es lo que dice el decreto. Entonces, creo que en la práctica quedó casi en desuso la reversibilidad, cosa que también me parece un poco contraria a la ley 1221, a la ley 1221 sí, pero por el momento está así. En el trabajo en casa no se establece limitación al respecto, por lo tanto yo no estoy obligado a hacerlo regresar si todavía sí persiste la situación y está la habilitación, yo no estoy obligado a que regrese porque me lo pida, y en el trabajo remoto definitivamente no, porque pues como les digo, esa es predominantemente virtual. Suministro de herramientas, yo creo que las tres quedaron muy parecidas, creo que la que quedó menos favorable en ese tema fue el trabajo remoto, porque en el teletrabajo y el trabajo en casa es el empleador, pero se admite por acuerdo que es el trabajador. En el trabajo remoto es lo mismo, pero por la redacción, o por como quedó la redacción del decreto, sí aquí se debe dar una compensación en dinero por el hecho de que esté poniendo las herramientas del trabajador. Y en las otras dos, aunque se plantea, es más una posibilidad. Yo puedo dar esa compensación en dinero, pero no estoy obligado. Que es otra razón más por la que creo que el trabajo remoto no va a ser muy utilizado ya con este decreto de teletrabajo. Pago de gastos de conectividad y energía. En el teletrabajo, lo que dijimos, se admite que lo asume el trabajador por acuerdo, si no, en principio, pues tendrían que reconocerlo el empleador. En el trabajo en casa es el empleador, pero con lo que explicó Raquel, es decir, el auxilio de conectividad digital que aplica para los que ganen hasta 2 salarios mínimos y es equivalente al auxilio de transporte. Y el trabajo remoto es el empleador, y esta me parece que también es otro punto desfavorable del trabajo remoto, es que dice que no es inferior al salario mínimo, perdón, al auxilio de transporte, cosa que me parece no tiene mucho sentido porque en el trabajo en casa también es así, pero aplica para los que ganen hasta 2 salarios mínimos, pero en el trabajo remoto no hacen esa diferencia. Yo puedo tener una persona en salario alto y tenerle que pagar un auxilio como el de transporte cuando quizás no es lo que las partes ni siquiera desean o lo que responda al sobrecosto calculado que se pudiera hacer o que le implica el tema de estar trabajando desde casa. La orden del exterior
ese me parece que fue uno de los puntos de debe de la flexibilización del teletrabajo, sobre todo porque en el trabajo en casa sí se puede. Entonces, me parece que no tiene ningún sentido que yo pueda el trabajo en casa y no el teletrabajo. No sé si es por un tema de permanencia, pero pues yo podría en la regulación establecerle una limitación al tiempo en que el teletrabajo pueda ser desde el exterior, pero tenerlo como que no se puede, me parece que es como uno de los puntos que se debe fortalecer, y en el trabajo remoto tampoco. El trabajo en casa, como les digo, sí, específicamente el decreto dice que se puede hacer en el exterior. Y por eso, por ejemplo, en el caso del cliente que la persona se va a España 6 meses, entonces es viable utilizar el trabajo en casa porque la norma autoriza que sea del exterior. Y bueno, el tema de la revisión con la ARL y la coordinación, en las tres definitivamente sí, como explicamos, en el caso del teletrabajo ya no es un requisito o un prerequisito para su implementación, pero en todo caso yo sí tengo mi obligación de protección y seguridad, entonces aún con estrategias un poco más disruptivas que no impliquen necesariamente ir al puesto, sí debería revisar en qué situación están mis teletrabajadores. Aquí nos pregunta, esta para Raquel, tomando en cuenta que el trabajo en casa solo será para casos excepcionales, si se desea continuar laborando por fuera de la organización, ¿qué figura sería aplicable? ¿El trabajo remoto o el teletrabajo y por qué? Bueno, como hablamos, teniendo en cuenta que el trabajo en casa efectivamente es para situaciones excepcionales, para definir si vamos a aplicar la figura de trabajo remoto o teletrabajo, tenemos que entrar a determinar si ese trabajador efectivamente, si con ese trabajador se va a mantener una relación laboral absolutamente remota. Es decir, si no es necesario que este trabajador tenga una relación física o una interacción física con su empleador. Si definitivamente esa es la figura y si revisando todas las características que hemos estudiado del trabajo remoto y se ajusta a la necesidad de la empresa, podríamos aplicar el trabajo remoto. Sin embargo, como ya hemos visto, el teletrabajo con la expedición del decreto 1227 nos da más flexibilidades, por lo que en principio sería recomendable aplicar el teletrabajo más que el trabajo remoto. Sin embargo, como dije previamente, tenemos que entrar a determinar las características exactas de ese vínculo. Si en efecto se ajusta la figura del trabajo remoto, teniendo en cuenta todas las consecuencias que hemos visto, podríamos aplicarlo. Si no, teniendo en cuenta la flexibilidad del teletrabajo, sería más recomendable aplicar esta figura. Aquí hay una que nos envían en relación con el teletrabajo y básicamente lo hablamos, pero creo que vale la pena como destacarlo. En materia de reportes a la ARL, adaptación de sitios de trabajo, aplicación del sistema de gestión, movilidad del trabajador, ¿qué aspectos flexibiliza la norma que regula el teletrabajo? Bueno, entonces, en ese tema de seguridad y salud, lo que hablamos ya no es obligación en la visita al puesto de trabajo solo cuando sea necesario, pero sigue habiendo un número importante de obligaciones, tanto para el empleador como para la ARL, frente a su trabajador en teletrabajo. Porque yo pienso, ahí sí, como les digo, una postura que siempre hemos defendido, no veo por qué el hecho de que yo mande a la gente a trabajar en la casa me debe ahorrar a mí obligaciones en ese ámbito de seguridad y salud en el trabajo. No veo por qué debería ser menos mi obligación que con los que tengo trabajando físicamente. Entonces, básicamente, lo que intenta, me parece, el decreto, así como los otros dos de trabajo en casa y trabajo remoto, es que se sigan dando las mismas consideraciones o medidas en esa materia que a los que están en la oficina. Entonces, estarán en la matriz de riesgos, será un puesto que yo deba tener en mi matriz de riesgo, digo, el del teletrabajador. Yo deberé plantear estrategias con el trabajador para el teletrabajador para evitar la ocurrencia de accidentes, hacer capacitaciones, es decir, algo similar a lo que yo debo hacer con mis trabajadores de planta. Eso no cambió con este decreto. Lo que sí se flexibilizó es el tema de la visita y el tema además de que ese sea un prerequisito para aplicarlo. Creo que lo que busca el decreto de alguna forma es, aunque no es un término, eso lo debo decir, que yo lo aplique y que de alguna forma vaya trabajando y mejorando, y eso por supuesto con la ARL en ese tipo de materias, pero sin duda se va a tener que hacer y
harán parte de mi sistema de gestión, harán parte de mi matriz de riesgos y peligros. Yo debería hacerle seguimiento a sus obligaciones. Los accidentes de trabajo se reportan como con un trabajador normal. O sea, creo que la lógica debe ser que así como tengo mis obligaciones con los que tengo en la oficina o por además el sector del que son los clientes que nos preguntaron de este tema, con los que tengo trabajando en el sector operativo, que pueden ser incluso en actividades riesgosas, debo tener las mismas previsiones con lo que aplique, lógicamente, a las personas que estén trabajando en mi casa, sobre todo porque esto ya va a ser un tema indefinido. O sea, ellos van a estar ahí, en principio, por mucho tiempo. Bueno, aquí nos preguntan, ¿el teletrabajo a diferencia del trabajo remoto sí implica una interacción física con el empleador? Yo pienso que, es decir, ¿por qué responde Raquel y por qué hemos como tirado el tema más hacia el teletrabajo? Es porque realmente, de alguna forma, creo que es la figura que en este momento es más flexible junto al trabajo en casa, e incluso puede ser hasta más flexible que el trabajo en casa, porque, por ejemplo, es el trabajo en casa yo tengo que pagar auxilio de conectividad digital, aquí ni siquiera eso me lo ponen ni con los de 2 salarios mínimos, con los de 2 salarios mínimos o hasta 2. Pero básicamente el teletrabajo sí permite una alternancia y sí presupone que yo pueda tener una interacción con mi trabajador físicamente, que yo lo pueda hacer ir a la oficina. Y además con el decreto, pues digamos que los conflictos que había con el tema de las herramientas, el auxilio, la modificación del reglamento, la imposibilidad del trabajo móvil, etcétera, pues de alguna forma quedan resueltos y obviamente pues se irán algunas dificultades, por ejemplo, en ese tema de aplicación, lo que hablábamos del teletrabajo móvil, pero en esencia quedan resueltos y por eso consideramos que el teletrabajo, para los que van a estar en una verdadera alternancia, y lógicamente mucho más para los que van a estar la mayor parte del tiempo en la casa, es la figura que debe aplicarse. Lo que debe definir la empresa es cómo la quiere aplicar con el espacio que da este decreto. Es decir, ¿van a dar o no van a dar el auxilio? ¿Qué herramientas van a dar y cuáles no? ¿Van a dar o no van a dar una compensación por las herramientas que ponga el trabajador? Y obviamente ya ahí entran en juego cosas como la preservación y búsqueda de nuevos talentos, etcétera. Es decir, que yo sea una empresa atractiva en el mercado laboral, eso ya sí dependerá de lo que yo me plantee como compañía. Pero ya el teletrabajo da la opción de, en casi todos los escenarios, escoger si sí o si no, y que creo es eso lo que las empresas quieren. Bueno, no veo más preguntas en el chat. Entonces, si no hay más preguntas, creo que podemos ir cerrando. Ok, agradecemos al doctor Mauricio Crespo y a la doctora Raquel por la información brindada en este webinar, así como las respuestas dadas con base a los interrogantes de la audiencia. También queremos agradecer a los asistentes por su interés y asistencia a este evento. Recuerden que desde Charman y Asociados quedamos a su disposición para apoyarlos en cualquier inquietud al respecto. Pueden contactarnos a nuestro correo de asesorías@charmanyasociados.com. Muchísimas gracias y feliz mañana para todos. Chao, que estén bien.